Hermanos, aunque estamos celebrando la Navidad, ¿verdad? En este mes, les quiero guiar un poco más hacia el Calvario, hacia la cruz del Calvario, al pie de la cruz, más que a Belén de Judea. Y yo creo que esto siempre nos ayuda, o nos ayudará, ¿verdad?, a valorar más el significado de la misma Navidad, del nacimiento del Mesías en Belén. Es decir, no podemos separar estos dos eventos, tenemos que verlos juntos realmente. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio ante Poncio Pilato, y de ahí se trata el texto que hoy estuvimos leyendo, que quiero que ustedes miren conmigo en Juan 18:37. O sea, fue una buena profesión del Señor acerca realmente de quién Él era. Reclamó sus derechos a la corona, pero al mismo tiempo declaró que su reino no era de este mundo, porque si fuera de este mundo hubiera mandado a sus siervos, ¿verdad? Como dice la palabra. Pero es interesante, hermano, y magnífico el carácter del Señor en todo esto. Fue veraz, fue benigno, paciente, fue manso, pero al mismo tiempo fue firme, valiente y expuso la verdad, que es muy importante que lo aprendamos también nosotros, tanto en palabras como también expuso la verdad en silencio. No siempre es lo que se dice, ¿no? A veces lo que no se dice, dice. Tal vez no tengamos que dar el testimonio de esa manera o nunca tengamos que enfrentarnos a una situación como lo tuvieron que hacer los cristianos en aquel tiempo. Nunca tengamos que estar ante un Nerón, ¿verdad? O como Pablo tuvo que hacer, ¿no? Hacerlo ante todas estas oposiciones. Pero hermanos, que la gracia de Dios nos ayude a serle fiel al Señor, que nos dé la fortaleza necesaria para ser firme y dar el testimonio que tengamos que dar donde quiera que estemos y seamos valientes ante el león, no importa las condiciones. También que tengamos la gracia de quedarnos prudentemente callados cuando hay que hacerlo, ¿no? Hay que a veces callar y dejarle al Señor soberano, que tiene control de las cosas, que Él obre, hermanos, en las circunstancias, que seamos fieles al Señor, a nuestra conciencia y a nuestro Dios. Así que vamos a mirar o vamos a ver los testimonios de Jesús y, o sea, su buena profesión como Salvador y como Rey. Lo primero que vamos a mirar es que el Señor afirmó ser el Rey. El Señor es el Rey. Lo vemos en Juan 18:37. Bueno, la pregunta viene sarcásticamente. Luego, ¿eres tú Rey? Pero realmente lo está diciendo, ¿no? Hace una pregunta, o sea, es de sorpresa burlona, ¿no? Porque él veía lo que veía delante de él. Veía a un hombre, a un pobre hombre deplorable y despreciado por su propia gente judía, y entonces le hace esa pregunta así. El Señor le responde, miren cómo el Señor le responde, tú dices que yo soy Rey. La pregunta fue sincera, ¿no? Y a media, vamos a decir a media. No entendía realmente la clase de Rey que era Cristo. No lo entendía, ¿no? Pero la respuesta sí fue completa, ¿no? El Señor realmente le está diciendo, tú ya lo dijiste, tú que tienes la posición que tienes, estás diciendo que yo soy Rey. Pero lo aclara aún más con lo que dice a continuación. O sea, fue más explícito cuando dice, yo para esto he nacido. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Pero no para ser rey como tú esperas o piensas. No. Era algo especial, rey de un pueblo. Y este es el regalo de Dios a Jesucristo, ¿saben? Él era el Rey de reyes, Señor de señores. Él tenía el universo, todo era de él, nada le faltaba. Pero había una cosa que él no tenía, que eran sus ovejas, a ese pueblo para él reinar
sobre ese pueblo. Y él dijo que esas ovejas se las daba a su Padre. Ese era el regalo de Dios a Jesucristo. Y por eso vino al mundo el Señor Jesús. Ahora, fíjense que sus compatriotas judíos, o esos fanáticos, en una ocasión, ellos quisieron hacerle rey. ¿Se recuerdan la historia esa? En Juan capítulo 6 dice que iban a venir para apoderarse de él, ¿no? Y hacerle ¿qué? Hacerle rey. Pero ya eso era otra idea, otro concepto de lo que era Jesucristo. No tenían una idea clara. Y miren, en esas oportunidades él hablaba poco acerca de su derecho, de su reino, y lo que hablaba mayormente lo expresaba en parábolas. Y cuando explicaba las parábolas, se las explicaba exclusivamente a sus discípulos en privado. El Señor da el conocimiento a quien Él quiere, cuando Él quiere, ¿verdad? Muy poco se refería a su predicación, en su predicación a esos derechos de nacimiento como vástago de la casa real de Judá. Más bien, encontramos al Señor en la historia muchas veces, ¿cómo se diría?, rehuía a todas esas presentaciones de los hombres, honores del mundo, menospreciaba esa gloria temporal. Pero, aunque la verdad tiene momentos oportunos, ¿verdad?, para decirle, hermanos, hay ocasiones que el silencio es más importante. Y vemos eso también en el Señor. Quien era la verdad, quien dijo la verdad, también supo hacer silencio. El Señor mismo dijo que no debemos echar nuestras perlas delante de los cerdos, y esto tiene una tremenda enseñanza que no tenemos tiempo ahora para hablar sobre la gracia de Dios y cómo funcionan muchas de estas cosas, pero el mismo Señor dijo que hay veces que no hay que hablar, ¿no? Pero sí debemos de hablar con la voz firme, de trompeta si es necesario, con sonido, ¿verdad?, de manera que no seamos malinterpretados y decir la verdad de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que aunque él estaba allí como prisionero, condenado a muerte, pero él declaraba con valor la realeza, sin importarle lo que Pilato podía hacer. Así que la pregunta de Pilato, ¿luego eres tú rey? Wow, no podía ser más sarcástico que esto, ¿verdad, hermano? Qué sarcasmo. Pero Pilato en su corazón más bien despreciaba a los judíos. Él no estaba muy interesado en ayudar en nada. Él despreciaba a los judíos, y lo que tenía enfrente, lo que él veía, era un hombre perseguido por su propia raza, desvalido allí, sin amigos, sin protección ninguna. Y esto, claro que sonaba como una burla hablar entonces de un reino y de que si era rey en esas condiciones, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, hermanos, si lo analizamos bien, el mundo no ha visto jamás a un rey más verdadero que este. Rey de reyes, Señor de señores, el Rey del universo. Nadie del linaje, ni de la época de los faraones, ni hasta la época de los Césares que parecía que eran intrínsecamente imperiales. Nadie, hermanos. Los logros de Cristo y la superioridad de ese carácter del Señor no lo podían entender los hombres con todos los ojos y con todos los oídos, pero eran ojos y oídos carnales. Pero para el ojo espiritual está clarito, lo vemos con claridad, lo entendemos. El hombre natural lo ve sin parecer, sin hermosura, no lo encuentra bello, no ve belleza ninguna en él, ni deseable. Y esa es la realidad aún hoy en día, hermanos. Muchos por eso han creado a un Cristo diferente, a un Cristo que es falso. Y por eso sí lo abrazan y lo quieren y hablan de él. Pero no es el Cristo de la palabra, no es el Cristo verdadero. Enseñan a veces a un Cristo que manipulan, pero el Cristo verdadero, hermanos, que llama a seguirle, que llama a santidad, el Cristo verdadero, que llama a la adoración a Dios, a seguirle hasta la muerte, a ese no. Y el cristiano verdadero y puro se parece a Cristo en esto,
Es decir, el cristianismo puro, los verdaderos creyentes son igualmente objeto sin atractivo al mundo. El cristiano verdadero no puede ser atractivo al mundo. No, hermanos. Muchas veces ese es el error, que queremos ser atractivos al mundo, ¿no? Y vemos que el mundo, lo que ve, no le es de agrado en los cristianos verdaderos. Sí, hermanos, es cierto que hay un cristianismo hoy en día nominal, un cristianismo que es muy aceptado, muy aprobado, ¿verdad?, por los hombres. Pero el verdadero cristianismo, el evangelio puro, es siempre y será siempre despreciado y desechado. Todavía hoy día, hermanos, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Esto demuestra una cosa real. Que solamente la gracia de Dios es la que puede hacer que sea suficiente y eficaz en el corazón del hombre. La palabra de Dios es usada para que sea viva y eficaz en el hombre para salvar. El Cristo real de hoy es muy desconocido, hermanos, muy desconocido entre los hombres. A pesar de que ha pasado tantos años, sigue siendo lo mismo. El Cristo en doctrina, ese Cristo en espíritu y en verdad, ese Cristo que es en vida, el Cristo ese el mundo no lo puede soportar. No lo puede soportar como rey. Por lo tanto, no debe extrañarnos que muchos cristianos, llamados cristianos, quieren a un Cristo a la distancia. Quieren a un Cristo que ellos pueden controlar. Quieren a un Cristo que no le exige fidelidad. Quieren a un Cristo que no le exige santidad. Quieren a un Cristo diferente, no al de la Biblia. Así que el Cristo que es alabado hoy día en muchos templos, el Cristo que en muchas catedrales es alabado y cantado, hermanos. Ese Cristo quizás querido por muchos, incluso religiosos, hombres religiosos, ¿verdad? En las casas a veces llenas de ídolos. Ese sí es aceptable, ese es muy querido, pero no al Cristo verdadero. Y yo me pregunto, hermanos, en esta Navidad, ¿dónde están realmente esos días de Navidad en que vamos a ver compromiso real con el Señor? ¿Verdad? Eso es lo que quisiéramos ver todos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos diciendo, que hay un compromiso verdadero con Jesucristo. Las buenas nuevas, mis queridos hermanos, para que Él sea admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El que es de fe valora estas cosas. ¿No es así, hermano? ¿No es así? La gente de fe le dan valor a estas cosas más que las cosas materiales y externas. Hermano, aquello que ocurrió de verdad en tiempo y espacio, que es la venida de Dios al mundo, y vino con el propósito de reinar en los corazones, no de reinar políticamente, sino de reinar en los corazones, y por eso tuvo que venir la muerte de Cristo. Hablaremos también de eso. Es decir, estamos satisfechos de que Cristo realmente reina, y reine en los corazones, no de los poderosos y de los sabios del mundo, sino vemos algo muy diferente. Vemos que Él reina en los corazones del pecador, aún más vil pecador, que lo cambia y lo transforma, porque nace allí en ese corazón. Cristo nació para nacer. Nació en Belén para nacer en nuestros corazones. Y hermanos, para deshacer lo que es o lo que era. Como dice la palabra, pues a los elegidos, a estos llama y los trae a su redil. Cristo le dijo a Pilato, tú lo dices que yo soy rey. Implícitamente está profetizando también la confesión que van a hacer la gente siempre o al final de los tiempos.
Nosotros sabemos que los que están en la gracia confiesan a Cristo y se gozan con Cristo, y lo vamos a confesar y alabar, aún mucho más en los cielos. Pero vendrá un día, y hay que decirlo, vendrá un día cuando Cristo como Rey se sentará en su trono, en el trono blanco. Y entonces allí habrá multitud de gente, mucha gente con el temblar en el crujir de dientes. Allí se presentarán mucha gente como Poncio Pilato, Herodes, los principales sacerdotes, gobernantes de todos los tiempos, hombres y mujeres de todos los tiempos. Todos reconocerán que Él es el Rey. Ante Él dice la palabra que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Pero es mejor que lo hagamos ahora, ¿verdad? Muchos en ese tiempo lo harán, pero lo harán con el crujir de dientes. Los hombres han fundado imperios mediante la fuerza, ¿verdad? Los ejércitos, los sistemas políticos, pero todas estas cosas se desvanecen. Hoy son y mañana dejan de ser. Pero Jesucristo establece su reino y lo estableció en el amor y la verdad que permanecen para siempre. Él afirmará ser un rey, pero su imperio es gobernado por la fuerza de la verdad y del amor en aquellos corazones y almas de aquellos hombres y mujeres que vienen a Él, que le buscan con corazones deseándole, reconociendo que son pecadores, que necesitan de la misericordia de Dios. Sí, querido hermano, Él es el Rey de las mentes y de los corazones de aquellos que le aman, de aquellos que le aman. ¿Eres tú uno de ellos? Puedes decir en esta mañana, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él reina en mi vida. Puedes decirlo en esta mañana, gloria a Dios si puedes decirlo. Y si no, ven a Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador. Ahora, Él da testimonio diversos del propósito de su venida como Rey. Dice, yo para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Él dio testimonio de que Él era Rey en su propia persona, en sus obras, con sus palabras, sirviendo. Pero vamos a ver primero en su propia persona. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1, en el principio era el verbo, estaba la palabra, y el verbo o la palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios. Era el mismo Dios, allí en persona. Pero era tan admirable por esto, porque era Dios y era hombre. Era el Dios encarnado. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a Cristo como el Rey del universo, ¿no? Rey del Creador de todas las cosas, quien mostró ser Hijo de Dios en persona misma. Hizo y dijo lo que ningún profeta pudo hacer ni decir, ¿no? Lo segundo que decíamos era que Cristo dio testimonio de que Él era Rey por sus propias obras, no solo por sus personas, sino sus obras. Dice que Él dijo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En una ocasión, cuando los judíos estaban a punto de apedrearle, Él dijo, muchas buenas obras he enseñado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedrean? En Juan 10:32. También vemos que Él dio testimonio de que Él era el Rey por sus palabras, las cosas que Jesús dijo, ¿verdad? Había un poder extraordinario, hermano, cuando Cristo hablaba en las palabras del Señor Jesús. En una ocasión, cuando unos oficiales fueron enviados para arrestar a Jesucristo, esto fue en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben lo que sucedió? Fueron a arrestarlo y regresaron con las manos vacías. ¿Y saben por qué? Miren lo que ellos dijeron, por qué no pudieron arrestarlo. Dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Las palabras del Señor mostraron que Él era el Rey del universo. Dijo
a una multitud en una sinagoga de Capernaum al concluir, ¿no?, el discurso sobre el pan de vida. Él dijo: las palabras que os hablo son espirituales y son vida. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor, que el Señor tiene palabra que dan vida, palabra de vida, ¿verdad? Y por eso que Pedro, cuando lo confesó así: tú tienes palabra de vida, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Pero también vemos que él dio testimonio de que era rey sirviendo. Ustedes saben que una de las maneras en que se establecen los reinos es por la fuerza, ¿no? Eso ha pasado históricamente, lo han hecho, pero sabemos que también por la fuerza son quitados, derrotados. Pero el método, ese es el método del mundo, ¿no? Pero el método del Señor es sirviendo. Y Él nos enseña a conquistar sirviendo voluntariamente. Miren lo que Él dijo. Este es el Rey de Reyes, señores, señores. Dice: yo estoy entre vosotros. Dice: como el que sirve, como el que sirve. Mucha gente quiere tener posición, sentirse importante. ¿Usted quiere realmente que eso sea delante de Dios así? Sirva, sea usted un siervo, sirva. Él dio también testimonio de que Él era rey, redimiendo. Fíjense, dio testimonio por su persona, dio testimonio también por sus obras, por sus palabras, sirviendo y también redimiendo. Él es el Redentor, es el Rey del universo, pero es el Redentor de nuestras almas. Jesús nunca dejó dudas de este propósito. Él dijo en Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar. Y eso era lo que era de Él, lo que Él deseaba. Por eso Él nació en Belén de Judea y por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario. El texto de hoy nos dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido y para esto he venido al mundo. Claro que él no lo entendía, porque él decía: ¿cómo para esto viniste? Si estás derrotado aquí, ya estás a punto de ser ejecutado. Pero él siempre fue el Señor del universo, mis queridos hermanos. Es decir, que en un sentido él no necesitaba nacer en el mundo para ser rey del universo. Él era el rey. Pero para ser rey a través del poder del amor y de la verdad era necesario que encarnase, que fuera humanado y que naciera en el mundo para que fuese de la misma naturaleza. Muy importante esto, y hay varias razones. O sea, quiero primero decir por qué no, porque no es natural que un gobernante o un rey sea de una naturaleza diferente a la del pueblo que está gobernando. No es así. Es decir, que si hubiera sido un rey angélico, no hubiera tenido sentido, no era igual, ¿no? Por eso tenían que encarnar. Él era el rey, pero para ser rey de un pueblo perdido que no tenía, y alcanzarlo y tenerlo como regalo de Dios hacia él, necesitaba nacer en este mundo. Así que esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo, y tuvo que dar su vida. Lo vemos allí sin pecado, noble y de una condición majestuosa que no pudieron comprender ni Pilato ni ninguno de aquellos que estaban allí acusándole. No vieron la maravilla y la gloria de Jesucristo en aquel momento, cuando estaba desplegando la gloria de Dios con sus palabras, con su silencio, con sus acciones. ¿Cuán ciego puede estar el hombre ante la misma gloria de Dios aquí revelada a través de Jesucristo? Algo tremendo, ¿verdad? Bueno, también porque tenía que venir a salvar a su pueblo. Sí, que tenía que ser de la misma naturaleza, pero tenía que salvar a su pueblo. En los tiempos antiguos ustedes saben que los reyes eran reconocidos porque ellos eran los que iban con el ejército a pelear. Bajaban a los valles a pelear con el pueblo, con el ejército, ¿no?
Luego pues empezaron a quizás darse cuenta que eran mortales y a protegerlos y dirigían a la escondida o desde la distancia. Pero vemos que Cristo viene al mundo, viene a vencer las fuerzas del mal, las tinieblas. Jesucristo mismo, el Rey de Reyes, vino a pelear por nosotros y a favor de nosotros. Y eso es todo el propósito de la encarnación, de su victoria sobre la muerte, y tuvo que venir a la cruz del Calvario y resucitar. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Y es que la verdad nunca ejerce tanto poder como cuando ella es encarnada. Quiere decir que no hay comparación. La verdad hablada puede ser derrotada, pero la verdad de Dios actuada en la vida de un hombre es poder, es potencia por medio del Espíritu Santo. Claro está que Cristo no habló simplemente la verdad, Él accionó la verdad y Él es la verdad misma de Dios. Así que la verdad brota de Él, la verdad existe porque Él existe. La verdad salía de su hablar, salían los hechos de Él y hasta aún en su silencio hablaba la verdad, porque Él es la verdad de Dios. Si la verdad hubiera venido en una forma angélica, bueno, quizás hubiera hecho ciertas cosas, pero carecía de poder, o carece entonces de poder sobre nuestros corazones. Pero Cristo, quien es la misma verdad, tiene el poder para cambiarlos. Sabemos que la ley es perfecta y es buena, pero carece de poder. La ley nos mata porque nos dice cuán pecadores somos, mas Cristo nos salva porque Él cumple la ley y Él es el poder de Dios que obra en nosotros, imputa su justicia en nuestros corazones. Nació para ser rey, para gobernar por medio de la verdad en las almas de un pueblo que es por sola gracia conducido a amar la verdad de Dios. Cuando Cristo dijo, y para esto he venido al mundo, estaba incluyendo todo esto. ¿Podía entender Pilato esto? Miren, hermanos, ni los discípulos entendieron muchas de estas cosas todavía, están mucho más adelante. Pero sí, hermanos, salió del seno del Padre para establecer su reino. Ese reino que parecía estar escondido desde antes de la fundación del mundo. Así que era necesario que la verdad de la que vino a dar testimonio fuera dada a conocer, y así hizo el Señor. Ahora quiero hacerte esta pregunta y continuaremos con el segundo punto el próximo domingo. La pregunta es, ¿ha sido cumplido en ti este propósito del nacimiento de Cristo, de la Navidad? Lo puedes ver, lo puedes experimentar en tu corazón, en tu vida. Te da verdadero gozo, verdadera paz analizar estas cosas y ver lo que Cristo hizo, lo que significa el Señor. No es cuestión de fiestas y de... Todas estas cosas son buenas, queridos hermanos, pero el Señor no vino para que hagamos fiestas y para que pongamos luces y para que cantemos coros, y todo esto es bueno hacer. El Señor quiere reinar en nuestros corazones. ¿Qué significa para ti esto de que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado? ¿Qué significado tiene esto para ti, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿Cómo podría ser esto cierto si Cristo no es Señor y Salvador en tu vida? Y si no lo es, ¿quieres venir a Cristo en esta mañana? ¿Quieres venir al Señor? Ven a Cristo. Ven con un corazón arrepentido. Ven con un corazón deseando su misericordia. Ven con un corazón viendo cuán pecadores somos delante de Él, necesitados de su gracia. Cristo te llama para que vengas a Él. Él es el único Salvador. No hay otro. Dice la palabra que no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Este es el problema por qué a Jesucristo lo asesinan. Por la exclusividad del mensaje y de lo que Él significaba. Porque por un lado
A los griegos les encantaban muchos dioses, a los romanos igual, mientras más dioses mejor. Pero el problema de la persecución de los cristianos era por la exclusividad del Evangelio. Cristo o nada. Solamente Cristo, porque no hay otro nombre. Por otro medio no podemos ser salvos, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie, si no es por Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos, y nos dirija, ¿verdad?, a disfrutar este tiempo de Navidad y este tiempo que sea no de tanto estrés, sino un tiempo de descanso espiritual que debiera ser, porque debiéramos dedicar más tiempo a meditar sobre estas cosas. Que el Señor les bendiga a todos.